¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un video muy interesante relacionado a los famosos ratios financieros para que conocer un poquito qué es esto de los ratios financieros. Hoy vamos a hablar de los ratios financieros del balance general. Recuerden que dos de los reportes más importantes en la contabilidad es el balance general y el estado de resultados. Recuerden que el balance general es la fotografía de cómo está la empresa en este momento. Y el estado de resultados es el que va midiendo el día a día, las ganancias, las pérdidas, la utilidad. Entonces, vámonos a este que es el balance general. Aquí tenemos dividido en activo, pasivo y capital, que es pues una de las ecuaciones contables más importantes, activo, pasivo y capital. Recuerden que el pasivo más el capital pues es igual al total activo. Entonces, así es como se representa. Ahora sí, ya teniendo toda esta información del año 1 y del año 2 de activo, que el activo, pues primero vemos aquí el activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Es lo que más rápido se puede convertir en dinero. El dinero que tenemos en el banco, el dinero que nos deben nuestros clientes, algunos deudores diversos, lo que tenemos en el almacén, en inventario y total activo circulante. Y después tenemos el activo fijo, que ese es el que tardaríamos un poquito más en convertir en dinero, que son terrenos, edificios, equipo de cómputo, equipo de transporte. Y eso nos da el activo fijo, activo circulante más activo fijo, tenemos aquí el total del activo. Y después tenemos el pasivo, que son nuestras deudas. Tenemos deudas con proveedores, algunos acreedores diversos. Recuerden que la diferencia entre proveedores y acreedores es todo lo que no vaya relacionado directamente al giro del negocio. Pueden ser inclusive algunos empleados o algunas personas con las que tenemos deudas, pero que no va directamente al giro del negocio. También impuestos, algunos impuestos por pagar, y eso nos da el pasivo circulante y el pasivo a largo plazo, que serían algunos préstamos bancarios a largo plazo. Total pasivo es total de nuestra deuda, 900, total pasivo a largo plazo, perdón, y total pasivo sería aquí, vamos a decir, 1 millón de pesos o 1.000 millones si lo quieren ver en miles de pesos. Y por último tenemos el capital, que es con lo que contamos, el dinero que tenemos así en la bolsa, el que estamos pendientes por invertir, el que todos nuestros inversionistas dicen, pues todavía no sé exactamente en dónde lo voy a meter, pero aquí está el dinero en mi bolsa. Parte del capital social de eso que vamos a invertir para que el negocio siga creciendo y las utilidades retenidas, que es pues ya utilidades que hemos generado pero que estamos pendientes de repartir. Y esto nos da el total de capital. Entonces, pues aquí está una de las ecuaciones contables más importantes. Total pasivo más capital es igual al activo. Entonces ahora sí, vámonos directamente a los ratios. ¿Cuáles son los ratios más importantes? Puede haber muchísimos ratios. Primero tenemos que saber qué es un ratio. Un ratio es una comparación entre dos datos. Se utiliza mucho también, por ejemplo, en las televisoras, en las televisiones, en las pantallas, en las cámaras fotográficas para saber cuánto es el largo por el ancho. Ese es el ratio, la diferencia. Antiguamente las televisiones eran pues de 1, 2.1, así es como se expresa. Y ese 1, 2.1 es que era completamente cuadrada la televisión, que horizontal y vertical era igual. Después se fueron haciendo un poco más, las televisiones se fueron haciendo pues más rectangulares porque se descubrió que eso a la vista era más amigable por la vista del ser humano, hasta que se fue encontrando un ratio que fuera muy cómodo para ver las pantallas y ver la televisión. Bueno, entonces eso ya es un ratio, una comparativa. Recuerden también la importancia de manejar valores relativos. Los valores relativos también son ratios, es comparar una cosa contra otra. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber valores absolutos y valores relativos. Un valor absoluto es, digo, yo tengo de capital 884 millones. Pero eso pues no nos dice si es mucho o es poco, porque no lo estoy comparando contra nada. Entonces aquí los ratios lo que hace es ahora sí comparar dos diferentes números. En tema de liquidez podemos ver que es el activo circulante entre el pasivo circulante y nos da que el primer año teníamos 2.1. ¿Qué significa? Significa que nuestro activo circulante es el doble
de nuestro pasivo, un poquito más del doble, representa el 2.1. Eso es bueno, ¿por qué? Porque tengo más de lo que debo en temas de lo que se puede convertir rápido a dinero. Por eso es liquidez, porque es como si lo trajera en la bolsa. Así cuando dices, no tengo liquidez, pues no traigo nada en la cartera, no puedo pagar en este momento. Ese es el ratio de liquidez. En el año 2 subió un poquito, tenemos un poquito más de liquidez que en el año 1. Pero hay algo bien importante, la famosa prueba del ácido. ¿Qué es esa prueba del ácido? La prueba del ácido es muy similar a la liquidez, sin embargo, le quitamos los inventarios. ¿Por qué? ¿Por qué excluimos de ahí inventarios? Porque muchas veces, como lo pueden ver aquí, el inventario tal vez pueda representar un problema. En teoría es algo que puedo convertir muy fácil en dinero, pero imagínense que ustedes van a vender el negocio y la persona que lo va a comprar dice, pues sí, pero tu inventario es muy especializado, a mí no me va a servir ese inventario de cables o de partes muy precisas, o a lo mejor es un inventario obsoleto, o a lo mejor es un inventario que ya caducó, o a lo mejor tienes exceso de inventario. Entonces, como es muy controversial el tema de los inventarios y puede ser que no nos sirva mucho el inventario, puede ser que sea un inventario antiguo, que no nos esté funcionando, la prueba del ácido nos dice, a ver, voy a volver a comparar el activo entre el pasivo, pero quitando inventario. Si se fijan, aquí está la fórmula, lo que hacemos nada más es al activo circulante le quitamos el inventario y ahora sí lo volvemos a dividir entre el pasivo, lo cual significa que pues ya no parece tan líquida este negocio porque tendría 0.33 de liquidez, es decir, con su activo circulante no alcanza a cubrir su pasivo circulante, es 0.3, ni siquiera llega al 1. Si llegara al 1, pues significaría que es lo mismo que tengo en la bolsa que lo que debo. Aquí es un 0.33. El siguiente año, 0.50, se puso un poquito más difícil la cosa. Y por último tenemos la solvencia, que muchas veces se confunde la liquidez con la solvencia. La solvencia aquí sí es todo el activo entre todo el pasivo. Puede ser que una empresa tenga mucha solvencia, pero poca liquidez. ¿Qué significa? Si tengo yo mucha solvencia, significa que sí puedo cubrir mis deudas, pero en el largo plazo. ¿Por qué? Porque tal vez ese activo que tengo, como lo pueden ver aquí en la fórmula, es el total de activo, pues lo tengo tal vez en terrenos, en edificios. Imagínense una empresa que tiene todo invertido en terrenos, en edificios, en equipo de cómputo, en equipo de transporte, pues sí tiene mucho activo, pero no, pero va a ser muy un poco lento convertirlo a dinero. Entonces, sí es solvente la empresa, tal vez en este momento no tenga dinero en la cartera, no tenga dinero tal cual para pagar. Por eso muchas veces es cuando se pide préstamos para seguir creciendo, porque sí tengo solvencia, sí tengo activos, pero no tengo liquidez, no lo tengo en efectivo. Entonces aquí, como pueden ver, el índice de solvencia es 1.82, lo cual es muy bueno, significa que alcanza para cubrir todas sus deudas, 1.82. Y aquí mejoró todavía un poco el año 2 con 2.11. Tenemos pues una solvencia muy buena. Una solvencia de 1.5 para arriba se considera buena porque pues ya alcanzamos a cubrir todo nuestro pasivo. Así es que tengan mucho cuidado cuando vayan a invertir en una empresa. Muchos de mis alumnos dicen, es que estoy invirtiendo aquí, estoy invirtiendo por allá, pero les digo, ya checaron los estados financieros, ya checaron si es una empresa solvente y cuando entran y ven y dicen, ah, caray, no, cuidado, cuidado cuando invierten en empresas que no sean solventes porque es probable que puedan quebrar. Necesita una empresa tener esa solidez, esa solvencia para poder seguir creciendo. Y después tenemos la de endeudamiento, que prácticamente es la forma opuesta de expresar la solvencia. ¿Qué significa? Si se fijan, es como la de la solvencia, pero al revés. Aquí nos dice el pasivo entre el activo. Entonces aquí inclusive lo podríamos hasta poner en porcentaje. Todos los ratios se ponen en puntos, en números, pero por ejemplo si este lo pusiéramos en porcentaje sería el 55%. Significa que es la forma de expresar nuestro endeudamiento. El 55% representa deuda y aquí el 47% representa la deuda.
¿Sí? Entonces tenemos 1.900.000 de activo y pasivo 1.085. O sea, casi, vamos a decir que casi aquí 2 millones y aquí más o menos 1 millón. O sea, es el doble de activo que del pasivo. Entonces, si se fijan, es lo mismo, pero la fórmula es al revés. Y aquí también el endeudamiento a corto plazo, pues es el pasivo circulante entre el total de activo, y el endeudamiento a largo plazo es el pasivo a largo plazo entre el total activo. Entonces, si se fijan, estos tres se parecen mucho a estos tres, nada más la forma expresado al revés, expresado aquí como lo que tengo y aquí como estoy de endeudado. Y por último tenemos la razón de autonomía. Ya hablamos de comparar activos contra pasivos en estas dos primeras secciones. Y por último vamos a hablar de comparar el capital, la razón de autonomía. ¿Cómo ando de mi patrimonio, de mi capital? Bueno, pues aquí lo que estamos comparando es ese total de capital entre el total de activo. ¿Qué pasaría con ese capital que tengo comparado contra el activo? Estoy bien, tengo mucho capital, tengo poco capital. Tampoco es bueno tener demasiado capital porque quiere decir que no lo he invertido, ya necesito invertirlo. Ese de repente nos puede sonar como una alarma de decir, pues tienes demasiado patrimonio y no lo has invertido, ponlo a trabajar, ¿no? Y la razón de apalancamiento es muy parecida, pero contra el pasivo. ¿Cómo ando? ¿Qué tanto me puedo apalancar de mi capital para cubrir mis deudas? Aquí es un punto 82 y un 1.1, que significa también que estamos sanos en el tema de capital. Pues esto también representa una empresa sana. Capital de todos modos se requiere. Hay mucha gente que dice, no, es que no debería haber capital, todo se debe de reinvertir. Recuerden que dinero llama dinero, entonces también tener algo en la bolsa, tener algo de capital para encontrar ese costo de oportunidad, para encontrar esa oportunidad en la que podamos invertir es importante. Muchas veces son oportunidades que surgen de repente y las va a aprovechar quien tenga el dinero en la mano. Los negocios pues crecen definitivamente con capital. Por eso también es importante este rubro en el tema contable, el rubro del capital. Pues bien amigos, estas son las razones financieras más importantes. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, seguimos en contacto. Cuídense mucho y hasta la próxima.